cirugías de menor riesgo, de mediano riesgo y de riesgo muy alto. Entonces, de acuerdo a eso van a ser o no los exámenes que yo voy a pedir. En este caso vamos a considerar algo, una cirugía de riesgo intermedio. Vamos a suponer que este paciente tiene una corelitiasis, cálculos en la vesícula. Entonces, cuando vamos a referir como que tenemos ese diagnóstico previo, un paciente con una corelitiasis. Entonces, ¿qué nomás le pediríamos nosotros a este paciente? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Ok? Entonces, lo primero, que eso ya lo vimos también en una clase anterior, vamos a preparar para la cirugía. Entonces, primero, explicar al paciente cuál es su diagnóstico, de qué se trata su enfermedad, ¿verdad? Eso es lo primero, explicarle qué es lo que tiene. Y segundo, explicarle cuáles son las soluciones o alternativas que hay, si se opera o si no se opera, ¿ya? Y dentro de las soluciones quirúrgicas, si es que hay varias alternativas. Por ejemplo, en este caso puede ser una colecistectomía abierta o una colecistectomía por laparoscopía. Entonces, al paciente siempre hay que explicarle detenidamente su patología y las soluciones que pueden haber, sean quirúrgicas o no quirúrgicas. Porque de repente un paciente dice, no, doctor, yo no me quiero operar por ningún motivo. Y dice, véame de alguna forma. Entonces, de repente pues, tendrá que ver si hay o no hay alguna otra alternativa que no sea quirúrgica. Por ejemplo, en este caso, es una colecistectomía que tiene cálculos el paciente. El paciente que se niega totalmente a hacer cirugía, hay un producto que se llama el ácido queno desoxicólico que disuelve los cálculos en la vesícula. El problema es que tendrá que tomarlo el resto de su vida y no siempre tiene un buen resultado. Pero la solución definitivamente siempre la mejor es la quirúrgica. ¿Ok? Luego, ¿qué es lo que vamos nosotros a evaluar? Vamos a preparar a este paciente para operarlo. Entonces, lo primerito que tendría yo que valorar, ¿qué es? De las cosas que ya hemos revisado, chicos. Estamos en el examen. Estado nutricional, eso ya lo vimos en una clase. Entonces, el estado nutricional. Dentro de esto, nosotros vimos bastantes alternativas. A ver cuáles nomás las más importantes. Las básicas, los estudios, el IMC, estudios antropométricos como masa corporal, ¿qué más? La medida de los pliegues cutáneos. Exacto, ¿qué más? Lo que tú puedes hacerlo en el consultorio, ¿no? El metabolismo basal, los requerimientos calóricos, la relación cintura-cadera, circunferencia abdominal, que eso es lo más sencillo, ¿ya? Correcto, porque las otras pruebas ya son que necesitas de laboratorio. Entonces, lo que tú puedes hacer en el consultorio de entrada. De entrada, tú puedes ver si este paciente está o no en un buen estado nutricional. Bien, ahora sí, dentro de la historia clínica que tú estás realizando, ya tomas los signos vitales. Entonces, dentro de los signos vitales, tú ya te puedes dar cuenta si ese paciente tiene unos signos vitales estables o si de repente es un hipertenso, es un hipotenso, ¿verdad? Ya te empiezas a orientar de las condiciones generales de ese paciente. Luego vienen los exámenes, bueno, esto también aquí para la valoración nutricional, ¿verdad? Entonces, después dice, bueno, este paciente quiere o no quiere operarse. Una vez que tú le has explicado, tienes que decirle, señor, quiere o no quiere operarse, y lo mismo consultar a veces con los familiares, porque de repente hay un familiar que se opone ciegamente y no quiere que ese paciente se opere. Entonces, aquí viene ya que el paciente tiene que primero estar de acuerdo en la cirugía. Si el paciente está de acuerdo en la cirugía, entonces ahí sí tú ya vas a proceder para prepararlo en una mejor forma. Entonces, para prepararlo tienes que primero investigar. ¿Cómo lo vas a investigar? Ahora sí vas a pedir exámenes de laboratorio. ¿Correcto? Entonces, los exámenes de laboratorio
básico, lo más importante, porque lógicamente vamos a decir, tampoco queremos hacerle gastar a este paciente un dineral, pues después no va a tener que pagarnos para nosotros la cirugía. Entonces se lleva todo el laboratorista. Entonces, los exámenes de laboratorio. Lo primero, lo mandatorio, un hemograma completo. Por eso yo te decía, yo estoy totalmente en desacuerdo con lo que ha sacado de ese libro. Lógicamente no es culpable el que expone, porque no tiene experiencia, pero es un examen tan económico que yo no creo que deba dejar de pedirlo a nadie. ¿Por qué? Porque aquí vamos a saber glóbulos rojos, glóbulos blancos, hemoglobina, hematocrito, que son valores básicos para saber cómo está ese paciente. Si está anémico, si no está anémico, si tiene o no un proceso infeccioso. ¿Correcto? Por ejemplo, a mí me salen en el hemograma aumento de los neutrófilos y callados. Yo sé que ese paciente tiene que operarlo rápido, porque es un paciente quirúrgico 100%. Tiene aumentado los linfocitos, sé que ese paciente no es quirúrgico, de repente tiene un problema viral. Entonces, eso es fundamental, pedir un hemograma, tienes que pedir un hemograma. Doctor, sí, de la teoría a la práctica, ¿con qué frecuencia se da que se cumplan ese protocolo de tomar ese examen? Bueno, lo digo porque, por ejemplo, yo tuve una experiencia quirúrgica, me hicieron una osteoplástica y me programaron el día, por decir, el martes, el miércoles me operaron, pero no hubo ninguna de estas cuestiones así. Y conozco varias personas también que no les hacen estas evaluaciones en el examen. O sea, yo creía que estaba mal porque estaba estudiando muy personal, pero nada, ¿no? Por supuesto. Es que tú como paciente, tú no sabes lo que tienes que pedirte. Si tú vas donde un médico y te dice, sí señor, usted tiene que pedirlo, pero lo operamos mañana. Y doctores, no te preocupes, que es una tontería, mañana te opero. Y te operan. Yo conozco colegas así, pues. Pero por eso es que después vienen las complicaciones y se les muere de repente un paciente porque se obviaron una pequeña cosita, se dieron el brinco y de repente por ahí está un diagnóstico importante. Vean, en cirugía realmente, si nosotros nos podemos pensar, ninguna cirugía deja de tener un riesgo. Un amigo mío, muy amigo mío, tuvo un problema que le llegó un niñito a la clínica y tuvo que hacerle una onicectomía, extraerle, estiparle una uñita. Le puso la anestesia para sacar la uña y este niño le hizo un shock anafiláctico y se le murió. Un niño de 7 años. ¿Cómo le explica al familiar lo que es un shock anafiláctico? Y tuvo un juicio como 20 años de dolor. ¿Por qué? Porque de repente no hizo primero un estudio y este niño no es alérgico a algo. En la historia clínica a lo mejor le decían es alérgico. Por eso cuando hablamos de historia clínica yo siempre le digo, investiguen alergias en cirugía, sobre todo es importantísimo siempre preguntar por alergias. Peor ahora con todos estos problemas que hay de la mala práctica médica, no te puede saltar algo tan importante como pedir exámenes de sangre. Pero por lo general la gente casi nunca sabe lo que es alérgica. Por eso nosotros tenemos que saber interrogar. Tenemos que saber interrogar. Yo siempre les cuento una anécdota, algo que me pasó a mí. Llegó una paciente, como yo era médico, muy joven todavía, y entonces ahí se usaba mucho todavía lo que era la penicilina, pues no había tantos antibióticos, penicilina. Digo, ¿usted sí se ha puesto penicilina? Sí, me dijo, ¿qué es penicilina? La presenté. Me regresa como a la media hora todita con unas pápulas por todo. Pero usted ya me dijo que se había puesto esto. Sí, me dice. Y la otra vez también me pasó lo mismo. Me interrogaron, que no era culpa de ella. Desde ahí yo siempre, cuando pregunto por algo, le digo, ¿usted ha tomado esto? Sí, y no le ha hecho daño. Le añadí eso. Porque de acuerdo a la cultura del paciente, sencillamente, ella no me lo dijo. Sí me puse, pero si lo que no siempre me hizo daño. Entonces, esa es la experiencia lo que te va a dar. ¿Ya? Entonces, un hemograma completo y tienes que valorar con los exámenes bioquímicos cosas básicas, como son qué cosas. La glicemia, pues es lo primero, ¿no? No es lo mismo operar a un paciente que está en condiciones normales a un paciente diabético. Las complicaciones que se vienen con un diabético son tremendas. Entonces yo no opero a nadie si primero no le pido una glicemia. Luego,
un paciente con la hemoglobina baja no se le va a cerrar la herida nunca. Entonces tiene que estar en buenas condiciones y esto es parte también de la valoración nutricional, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? ¿Okay? ¿Qué más yo no dejo de pedir? Por eso les estoy hablando de mi experiencia. Puedes tomar o no tomar. ¿Qué más yo les pido? Urea y creatinina. Como mínimo 2 pruebas renales básicas. Urea, creatinina. ¿Qué más? Colesterol. Hay personas jóvenes. Yo he detectado chicos de 16, 18 años con dislipidemias tremendas, y mientras más jóvenes son y tienen problemas de dislipidemias, es peores de pronóstico. Son jóvenes que pueden morirse a los 35, 40 años con sus problemas. ¿Ah? ¿Verdad? Tú tienes colesterol, fíjate. Ahí estamos hablando. Entonces, tú vas y operas él y de repente tiene disparado 400, 500 el colesterol y tremendo lío que te metes. Sobre todo anestésico. Entonces, no se pueden mirar ciertos exámenes. El paciente va a gastar un poquito, perfecto, pero no puedes, porque él se ahorra, se mete en lío él y yo. Entonces, colesterol, triglicéridos y las fracciones del colesterol, ¿no? ¿Cuáles son? Eso, correcto. ¿Qué más pido yo siempre? Pruebas hepáticas. Así es. EGO, EGP y la fosfatasa alcalina. Ahora, dependiendo de la patología, puedo pedir más exámenes. Por ejemplo, si este paciente tiene, yo lo veo que aparte de su polilitiasis, lo veo ya medio hipérico, entonces hay que pedir también las bilirrubinas, directa e indirecta. Como fosfatasa alcalina, es decir, de acuerdo a esto puedo añadir más exámenes, pero nunca pido menos de esto. ¿Está claro? Ya. ¿Ok? ¿Qué otros exámenes hoy en día es importante para el cirujano que hace el paciente? Recuperación, entonces te pido TP y TPT. ¿Qué otro examen es fundamental? Los serológicos. ¿Cuál? VIH. En este caso, Exactamente. hay enfermedades. Pero aquí hay un problema. No se puede pedir VIH a un paciente así, sin su... Bueno, no se lo puede pedir como obligatorio. Exactamente, y eso es el problema. Tú no le puedes obligar a un paciente que sea. Y por eso se asume que todos los pacientes tienen alguna infección. Entonces tú le dices, señor, le voy a pedir entre los exámenes el de VIH. Si él no te dice nada, está bien. Pero si el paciente se niega, no lo puedes obligar. Si tú lo quieres operar, tendrás que tomar cuidados especiales con ese paciente porque por algo no se quiere hacer. Hay remedio sospechoso, entonces tendrás que tener cuidado. Cuidado, te vas a cortar, cuidado, te vas a pinchar, etc. Bien, entonces. Un examen de orinas. ¿Ok? Y saliendo ya ahora sí de los exámenes de laboratorio, ¿qué otra cosa es de rutina pedir? El electrocardiograma. Eso yo se lo pido en la primera consulta. El electrocardiograma. ¿Ok? Entonces, tenemos todo eso en la primera consulta.
Y le digo a este paciente, usted va a regresar después de 8 días o de 5 días y me trae todos estos resultados. En la segunda consulta lo tengo que volver a evaluar y ahora sí, de acuerdo a todos estos exámenes, ver si este paciente está en condiciones o no de operarse. Y si no está en condiciones de operarse, entonces hacer los correctivos necesarios. Como les decía hace un momento, de repente está en perfectas condiciones y yo le digo, usted se puede ya ingresar mañana a operarse porque está en todo. Pero si de repente este paciente está desproteinémico, tengo que corregir eso. Si este paciente tiene un problema de glicemia, entonces aquí tengo yo que hacer ¿qué cosa? Las interconsultas. Las interconsultas. Entonces puede ser de acuerdo al caso al endocrinólogo. ¿Ya? Si en el EKG, ¿cómo me van a contestar el EKG siempre el cardiólogo? Tú siempre, ¿cómo pides al cardiólogo esta valoración? Sírvase a realizar valoración cardiológica preoperatoria. O sea, le dicen, sírvase a realizar EKG y valoración cardiológica preoperatoria, porque no solo es el EKG. El cardiólogo, tú tienes que explicarle que vas a operar al paciente y le tienes que poner quién será intervenido quirúrgicamente, ¿no? Se le realizará con estectomía, o sea, tienes que explicarle la severidad de la cirugía que tú le vas a hacer para que de acuerdo también el cardiólogo diga, no, este también necesita una prueba de esfuerzo, necesita un ecocardiograma, o sea, de acuerdo a lo que tú le vas a hacer, de acuerdo al riesgo que él detecte. ¿Ya? Pero generalmente, ¿cómo te contesta el cardiólogo? ¿Cuántos riesgos te contestas? ¿Cuántos hay? Del 1 al 4, ¿verdad? Entonces, en el EKG, ¿qué él hace? Siempre te van a poner, este paciente tiene riesgo 1 sobre 4, 2 sobre 4, siempre usan números romanos, entonces tenemos siempre que saber los números romanos, 3 sobre 4 y el 4 sobre 4, que eso sí ya es. Entonces, esto, realmente las personas jóvenes, ya las personas de mediana edad generalmente tienen el riesgo 2 sobre 4, esto, casi el 70-80% se operan con el riesgo 2 sobre 4, que es un riesgo tolerable. Aquí sí ya comienza un riesgo mayor y este ya es un riesgo severo. Es un riesgo cardiológico. Digo que el paciente se te pueda morir o tener una complicación grave. Ya. Entonces, de acuerdo a la evaluación cardiológica, y el cardiólogo siempre te va a poner también indicaciones generales. Por ejemplo, te va a poner, previo a la cirugía, vendaje de extremidades inferiores, o te va a poner un parche de nitrógeno en el pecho, ya te va a poner heparina, ¿no? Etcétera, para evitar coagulopatías. ¿Okay? Entonces, él te va a dar también las indicaciones. Y si tiene problemas, por ejemplo, una tiroides, entonces tendrás que esperar que el endocrinólogo te mande una comunicación donde diga, lo chequee, lo trate y te diga ya se encuentra en condiciones de operarse, y así mismo te va a poner el endocrinólogo previo a la cirugía tales y tales indicaciones. Bien. Eso serían dos interconsultas prequirúrgicas. Mínimo. Uno con el cardiólogo y el otro con el endocrinólogo. Ah, no. La del endocrinólogo, esa es alternativa, esa puede o no darse. La del cardiólogo, eso sí, yo la considero mandatoria, paciente de cualquier edad. Entonces ahí lo que dice nomás por la si no te queda en la clínica, Claro, ya el endocrinólogo es en caso de que tú detectes, por ejemplo, que tiene una tumoración en el cuello, que es diabético, entonces ahí sí vas a pedir al endocrinólogo, o si tiene un problema de varices, vas a pedir una consulta con el cirujano vascular. Esos son variables, no son alternativas que te pongo. Pero lo que sí es fundamental siempre es el electrocardiograma y la valoración cardiológica preoperatoria. Es que yo creía que aparte del cardiólogo, o sea, yo tenía entendido que era cardiólogo y también era anestesiólogo. Eso viene después, tranquilo, todavía no llegamos a eso. Es que tú no vas a llevar a tu consultorio a un anestesiólogo.
O sea, esas eran las dos interconsultas que están presentes. Eso viene después. Normalmente las interconsultas son acá, la del anestesiólogo es en el preoperatorio inmediato. Esa viene después. Estamos ahorita en el mediato, ¿ya? Entonces, una vez que tú has hecho todo este chequeo, lo tienes al paciente ya en buenas condiciones o lo has estabilizado, igual tienes que explicarle a él y a los familiares el riesgo que corre el paciente. Me decía un profesor, a mí siempre hay que exagerar hacia lo malo. Explica, este es una bestia, porque él lo mató, por culpa de él quedó así, porque tú le dijiste que todo iba a estar bien. Pero si tú le dices, esta operación tiene sus riesgos, ¿no? O sea, hemos hecho todo lo necesario para que, yo les digo así, he hecho todo lo necesario para que salga bien, pero siempre hay riesgos. Y peor en los pacientes de emergencia. Tú entras a operar a un paciente de emergencia, dicen, este paciente está gravísimo, vamos a ver si lo salvamos. Entonces, si te sale bien y lo salvas, tú eres un dios. Si se murió, tú se lo vestiste. Así de simple. Te digo, siempre mejor es exagerar hacia lo malo y irse por el otro lado, porque ahí corres el riesgo tú de quedar mal. Bueno, entonces, ahora sí, una vez que lo tenemos ya totalmente listo este paciente, ahora sí, señor, una orden, usted vaya, ingrese, que lo voy a operar mañana a tal hora. ¿Correcto? Entonces, ahora sí va a venir el preoperatorio inmediato, que es desde el momento en que el paciente llega al hospital o clínica y se va a ingresar. Normalmente los cirujanos lo mandamos al paciente con una orden. Entonces ponemos señor médico de guardia, si vas a ingresar al paciente fulano de tal, quien va a ser intervenido, se le realizará, en este caso, me doy otro ejemplo, una colecistectomía, ¿no? Y le ponemos ahí qué medicación administrar. Entonces le pongo, por ejemplo, administrar una solución salina previo a la cirugía. Entonces, de acuerdo a esto, ahora sí, en el postoperatorio inmediato tenemos este paciente que ingresa al hospital. Entonces aquí sí, lo primero, en admisión, ¿qué es lo que debe hacerse? Entró por admisión. Le hablamos de eso en historia clínica. ¿Qué es lo primero? El mismo del paciente, la forma de pago. El consentimiento de la cirugía. Consentimiento con firma del propio paciente o del familiar más íntimo si él no puede, ¿verdad? Entonces, la firma de aceptación de la cirugía, sea por el cirujano, perdón, por el paciente o por el familiar. Segundo, lo que bien dijo su compañero, la forma de pago, ¿no? Si esto es algo particular, si es del Estado, por ejemplo. Pero cuando es particular, lógicamente el admisionista tiene que asegurarse la forma de pago. Entonces esto lo pondremos como que sí que no, porque eso depende del sitio. Tercero, es que el otro día había un problemita, un médico quiteño que había llegado a una cirugía de emergencia. Entonces hubo un problema en la parte de servicio, en la parte administrativa, porque era un lugar privado, pero había tenido como un accidente de tránsito, algún problema de bala, algo así. Fue una bala. Entonces el tipo, el paciente llega y no tenía una forma de pago, no tenía tarjeta de crédito, nada, pero el hospital público más cercano estaba muy lejos como para llegar hasta allá. En ese caso tienes que orientarle la atención de emergencia, estabilizarlo y ahí lo puedes mandar. Es obligación eso, de acuerdo a las leyes en el código. Puedes negarle atención a alguien porque te pasa lo que le pasó a la francesa. Eso está hablando de la Que la llevaron y según ellos no la quisieron atender porque no había quien pague, no había tarjeta de crédito y que la dejaron morirse con ella. Bueno, después ya se aclaró que no fue así, que llegó el cirujano, sino que lógicamente mientras se demoró el cirujano en llegar, que no hay cirujanos en ciertas clínicas que duerman ahí mismo. Ni en los hospitales tampoco hay médicos residentes iguales que no son especialistas. Entonces ya cuando se trata de algo muy grave tampoco
pueden resolverlo. Pero eso es una ley. Tú tienes que darle la atención inmediata, estabilizado, como debía, para el sangrado. O sea, tienes que ser algo. Una vez estabilizado, lo puedes mantener. Si no, pues te tocó perder. Entonces ahí se salta ese paso. ¿Perdón? En esas condiciones se salta ese paso. Ajá. ¿Ok? Bien, tenemos el tercero. El paciente ya ingresa y llega a la habitación. Entonces estamos ya en la habitación, en el piso de cirugía, porque no hay que llegar al quirófano, ¿no? Va al piso de cirugía y ese paciente se ingresa. Entonces aquí hay funciones que las desempeña ¿quién? La enfermera. Hay cuidados de enfermería, hay cuidados del médico residente. ¿Ya? Y aquí sí viene del especialista, del anestesiólogo, que tiene que hacer la visita obligatoria preanestesia, y del propio cirujano antes de que el paciente vaya al quirófano. Entonces, si este paciente trae una orden de que hay que ponerle el suero, entonces el momento en que ya vamos ordenando, vamos con las funciones de la enfermera. ¿Qué es lo que tiene que hacer el personal de enfermería? Asearlo al paciente. Hay pacientes de condiciones a veces socioeconómicas muy bajas. Entonces llegan pacientes sucios, llegan totalmente desasiados, ¿no? Entonces lo primero, a veces pues, yo he visto a las enfermeras le hacen dar un baño. Segundo, canalizar una vía. Tercero, ¿qué más tiene que ser la enfermera? Por ejemplo, en las mujeres, despintar las uñas. Despintar las uñas. Son cositas que parecen tontas, pero hay de que llegue una paciente con las uñas pintadas al quirófano, porque el anestesiólogo se declara loco, pero el anestesiólogo tiene que estar todo el tiempo controlando la oxigenación con el hecho unguial, a pesar de que hay el oxímetro y todo, pero igual ellos sí se están guiando. De pintar las uñas. ¿Qué más? ¿Qué más puede hacer una enfermera? Vamos, piensa. El rasurado, que eso tiene que hacerse inmediatamente antes de que el paciente sea llevado al quirófano. Por ejemplo, el paciente le dicen, ya tráigame el paciente al quirófano, ok, rapidito el rasurado, ¿no? Cuando, por ejemplo, en la laparoscopía ya se eliminó el rasurado, pero en las cirugías abiertas, ¿no? En pacientes demasiado velludos, sí hay que hacer el rasurado. Sí. Una preguntita, doctor. Tiene como hace unos 4 o 5 meses. Estuve leyendo un documento de la OMS donde supuestamente habían cambiado ese protocolo de la rasuración. Sí, eso viene en discusión desde hace años. Ajá, que se rasure, que no se rasure, que se rasuraba antes una hora antes, que después se rasuraba inclusive dentro del propio quirófano, ¿no? Claro. Que siempre hay que usar ahora afectadoras de preferencia eléctricas, no con hojitas, porque las hojitas producen mini escoriaciones y ahí pueden pulular millones de bacterias. Entonces esto toda la vida estaba en discusión. Pero toda la vida. Y a su experiencia, ¿qué recomienda? En mi experiencia, y yo nunca he tenido problemas de infecciones, el rasurado lo antes posible de ser entrado al quirófano. Y en el quirófano nosotros hacemos una buena limpieza también aparte con antisépticos, ¿no? Pero un paciente, supongamos que tú le vas a hacer a un paciente una incisión media, supra, infraumbilical, de aquí hasta acá, y este paciente es ultravelludo melanoma. No se puede trabajar así en una cirugía, tiene que estar rasurado, porque si no todos los vellos se te van a meter, pues, se pueden desprender y se te van a caer dentro de la cavidad peritoneal. O para la sutura de la piel se te meten entre los bordes de la piel, que es lo mismo que sucede en el cuero cabelludo. Entonces ese paciente tiene que estar rasurado, no puede dejar de ser rasurado. Entonces te digo, es diferente con la cirugía por la laparoscopía, porque tú haces ahí una microincisión, mandas un trocar y no necesitas que esté rasurado. Pero esto del rasurado es una discusión que viene hace 15 años más, digamos. No, porque ya lo OMS lo hizo oficial.
no recomiendan rasurar, sino hacer cortes en los vellos, dejarlo lo más cortos posible. Dejarlo Pero no corte cortar. cadente. Ajá, pero no cortar por. Ya te digo que es por el problema de las mini escoriaciones. Claro. Pero si tú lo haces con una rasuradora eléctrica, no hay ese riesgo. Con una rasuradora, en los libros que yo tengo, he leído a lo último, te dicen con rasuradora eléctrica. No como las hojitas de afeitar como se acostumbraba todavía. Y si el paciente va a someterse a una cirugía prolongada y necesita sonda o no. Ya vamos a hablar de eso. Estamos en las funciones de la enfermera todavía. A pesar de que el paciente no muestre criterios para que requiera una vía, hay que canalizarlo. Si es una cirugía de mediana complejidad en adelante, siempre tiene que ir con una vía bien puesta y siempre canalizar con catéter 18 mínimo, porque te puede dar una emergencia de un sangrado, un problema de volumen durante la cirugía, y si no tienes un buen catéter bien puesto, no tienes por dónde salvarle la vida a ese paciente. En el momento en que le viene un shock hipovolémico, o le ponen una anestesia peridural, que viene a veces un shock neurogénico, que ya van a estudiar cuando veamos shock. Bueno, no conmigo, pero ya con el segundo semestre. El paciente se le va la presión abajo, ¿y cómo lo salvas? Entonces, para una cirugía es mandatorio que vaya con una vía y con un catéter grueso, inclusive para poder más chorro, grandes cantidades de líquido a chorro. A ver, no conversen allá atrás. Si tienen alguna pregunta, me la hacen a mí. Bien. ¿Qué más podría hacer una enfermera? Lo que decíamos, despojar de alhajas, anillos, prótesis, etcétera, y entregar a los familiares, ¿no? Entonces, retirar prótesis. Esto es un problema. Yo me acuerdo en ese hospital del seguro, varias veces el paciente iba con las prótesis del quirófano, le quitaban la prótesis y la dejaban sobre una mesita. Cuando terminaba la cirugía, a veces eso estaba hecho un lío, porque por aquí hay compresas, hay gasas, hay paquetes abiertos. No se dan cuenta, o botaban la prótesis, o no sé si la robarían, ¿para qué? Porque ¿cómo lo tenían? Pero el asunto es que después venía el lío con los familiares. Entonces esto tiene que hacer un preoperatorio y entregar a los familiares los mismos, o peor, si tienen alhajas, algo de eso, porque después pueden acusarles de robo. Pero son cosas delicadas. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más tendría que hacer el personal de enfermería? Siempre tienen que poner un letrerito que diga, en la cabecera del paciente, que diga en ayunas. No vaya a ser que de repente alguien que no viene por ahí, el que reparte los desayunos y llega y te le manda su buen desayuno al paciente que se va a operar. Entonces advertir que este paciente debe estar en bueno, lógicamente tiene que ponerle su pijama, que eso después se cambia cuando ya entra en el quirófano, se le pone otra vez. Ok, entonces vamos a ver qué nomás tendría que hacer un médico residente, que eso les va a competir a ustedes, porque lo primero es cuando ustedes van a ser residentes, ¿no? Entonces, ¿qué nomás tiene que hacer ahora el médico residente? Entonces, el médico residente tiene que comenzar por tomar los signos vitales. Segundo, ahora sí, supervisar la administración de los medicamentos que manda el cirujano. El cirujano dice comer tantas cosas, entonces él tiene que supervisar que la enfermera administre los medicamentos. Esa sería la otra de la enfermera, administrar los medicamentos indicados. Pero el residente tiene que supervisar que se administren esos medicamentos. Bien. Luego, si el médico dice poner o colocar sonda nasogástrica o vesical, entonces de eso sí ya no se encarga la enfermera, eso se encarga el médico residente. Entonces sonda nasogástrica o vesical. ¿Por qué? Porque en una cirugía como la que estamos hablando, si yo voy a operar una vesícula, el estómago a veces está distendido, entonces mandatoriamente el paciente tiene que ir con una sonda nasogástrica. ¿Para qué? Para que el estómago
evacúe esos gases y me queda más espacio para yo poder trabajar. Un estómago distendido me ocupa espacio y no me deja trabajar. ¿Por qué la sonda vesical? Porque este paciente durante la cirugía, el anestesiólogo a veces le pasa 2-3 litros de líquido, si la cirugía dura 3-4 horas. Y si no tiene una sonda te puede hacer un terrible globo vesical, porque por la propia anestesia se produce ese globo vesical. Entonces tiene que tener una sonda que además sirve para ver si los orines cómo están saliendo claritos, si hay una buena diuresis, medir la cantidad de diuresis. Entonces para todo eso es mandatorio la cirugía de mediana a mayor intensidad tener estas dos sondas, son fundamentales para el médico. De repente te sale sangre por la sonda, pues chica, sin querer herir el estómago. Cosas así. ¿Ok? ¿Qué más? Tiene que revisar los exámenes. Todos esos exámenes que yo pedí, tiene que revisarlos y ver si alguno de esos necesita ser actualizado. Por ejemplo, en los hospitales públicos, ya saben ustedes lo de las consultas, que tú llamas y te dicen venga después de 6 meses. Para las cirugías es lo mismo. Yo doy consulta externa y le digo a este paciente, usted tiene que operarse, pero ella va a los diferentes estamentos administrativos y le dicen, todavía no hay cama, y a lo mejor lo están llamando recién a la cirugía después de 3 meses. Y tú perdiste contacto con ese paciente, de repente te avisan, ya se ingresó su paciente que se va a operar, pero lo viste hace 3 meses. Distinto es particularmente, porque tú sí le dices que ingrese mañana y lo operas mañana. Pero en los hospitales públicos no sucede eso. Entonces de repente algún examen puede estar ya desactualizado. Entonces el médico residente tiene que inmediatamente pedir al laboratorio actualizar tal o cual examen que él considere, no todo, algunos que él considere que no está debidamente actualizado. Bien, revisar los exámenes. Si es que ese paciente va a necesitar sangre, tiene que preocuparse de llamar al banco de sangre de ese hospital y que tengan listas las unidades de sangre correspondientes. Luego tiene que pasar visita, que eso casi nunca se da, lastimosamente. Es una crítica, pero no en mal sentido, sino que es algo que debería corregirse. Generalmente los anestesiólogos nunca pasan visita a los pacientes que se aumentan. Ya los encuentran en el quirófano. A veces ahí recién los conocen por primera vez, de que se va a operar, ven rapidito, le toman los signos, va a gastar y el tubo y le dan la anestesia. Esto nunca debería obviarse, ¿no? La visita del anestesiólogo, donde ahora sí viene esa clasificación ASA, porque el anestesiólogo también tiene que saber qué riesgo va a tener ese paciente, qué riesgo anestésico, y así mismo debe clasificarlo del 1 al 5, en qué riesgo se encuentra de acuerdo a lo que dio su compañero. Es más, un anestesiólogo está en capacidad de suspender una cirugía si que él, durante su visita preanestésica, encuentra que ese paciente tiene algún problema que se ha presentado en la última hora, qué sé yo, que pueda condicionar riesgo para su vida. Pero puede decir, se suspende la cirugía, pero de repente este paciente estaba bien y hasta de los nervios porque se va a operar, entra y está con 200, 120 de presión. Este paciente no se puede operar. Pero el anestesiólogo es suspendida hasta segunda orden, tiene que valorarlo de nuevo el cardiólogo, darle medicación, controlarlo para poder supervisar. Pues estamos hablando de lo que no son emergencias, eso varía totalmente. Entonces, pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente en forma controlada tienen que tomarse y prevenir con todo este tipo de cosas. Anestesiólogo. Y por último, el cirujano también tiene que pasar de visita y chequear qué dice el anestesiólogo, revisar todo lo demás, revisar que todo esté bien puesto, volverle a preguntar al paciente si no ha comido. Oiga, el paciente le vuelvo a decir según su condición socioeconómica, tiene un problema tremendo a veces operarlo.
Hay pacientes que tú le dices, señor, tiene que estar en ayunas, tiene que estar en ayunas, y cuando ingresa, ¿está en ayunas? Sí, sí estoy en ayunas. Lo abre, está operando la vesícula y te das cuenta que el estómago está comprimido. Y después de la cirugía le dice, oiga, yo le dije que no comiera y que hubo algún problema anestésico, porque a veces vienen regurgitaciones con neumonía por aspiración, por la grande. No, dice que para estar fuerte para la cirugía, y se mandé un buen arroz con menestra. Así son, esa es la mentalidad de ellos. A mí me ha pasado, sí, me ha pasado. Entonces, todas esas cosas hay que tratar de prevenir. Entonces, insistir con el paciente, no ha comido nada, seguro, hace cuántas horas no ha comido, no hay que ser exhaustivo en esas preguntas. Y si tú detectas, bueno, no, ese solo me tomé un pancito y una taza de leche hace una hora, pues suspendida la cirugía, porque no lo puedes operar, la cirugía general no se puede operar. Sí, el paciente tiene que estar en ayunas 8 horas antes de la cirugía para prevenir la rehabilitación. En los niños 4 horas. Bueno, entonces este sería el preoperatorio inmediato. No sé si alguien puede que se me pase alguna cosita por ahí, pero en general esto es lo que tenemos siempre que estar y tener presentes. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, depende con qué tipo de anestesia vas a trabajar. Si es con anestesia general, siempre tendrán que estar las 8 horas en el. Ahora, ¿por qué los cirujanos plásticos son los que más complicaciones tienen en los quirófanos? No son porque sus cirugías son difíciles, por el contrario, no, son para ellos tan de rutina que hacen lo que le ha pasado a su compañero. Lo examinan rápidamente, ya, ok, no te preocupes, vienes mañana. O esos cirujanos plásticos famosos que tienen citas reservadas hasta por 6 meses. Y así mismo lo van a ver al paciente una vez y lo ven después de los 6 meses porque lo van a operar. Entonces los operan sin exámenes, los operan sin electrocardiograma, los operan sin todas las valoraciones del anestesiólogo y por eso tienen esas terribles complicaciones, porque ellos son los que más complicaciones tienen. También, o sea, mi doctora de semiología que es cirujano también nos decía que es bastante frecuente que se den muchos problemas en los cirujanos plásticos porque muchos de ellos incluso a veces no tienen para hacer reanimaciones y a veces se presentan esos problemas, incluso ni siquiera canalizadas las venas y es por confiados. Claro, se sobran demasiado, no va a pasar nada, entonces minimizan las cosas básicas fundamentales. ¿No? Por eso les decía, a veces saltarte una cosita que parece una tontería te puede dar una complicación. Bueno, entonces ya tengo otra carpetita para la lección. Preparen sus plumas.